mucho gusto compartir esta mesa con amigos, con colegas, una calidad humana y una calidad profesional que queremos brindar en estas jornadas. Hoy nos van a acompañar Paola Piñeiro, ¿sí? Ella es pediatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y miembro del capítulo de Psiquiatría Positiva recientemente inaugurado. Ella va a hacer la presentación de todos los disertantes. Yo simplemente voy a recordarles por qué estamos acá, ¿sí? Agradecer a todo el auspicio de todas las entidades e instituciones, desde la universidad hasta el Senado, diputados, senadores, la declaración de interés en curso por la Dirección General de Cultura y Educación, y bueno, todas las organizaciones que nos acompañan, como organización del tercer sector que somos, ¿sí? El agradecimiento a Juan Carlos Martín, un visionario que realmente integró las organizaciones de la sociedad civil con las ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, y que dio la posibilidad de que se puedan realizar estas actividades. Nuestros orígenes brevemente, que tienen que ver con el 2010, un programa de restitución de derechos en una sala de internación de larga estancia con inclusión de acompañantes terapéuticos, extensión universitaria y una gran participación interdisciplinaria. Global Sea, somos una asociación civil joven que nos fundamentamos en la salud mental positiva, social, interdisciplinaria y con un abordaje desde los especialistas con llegada a todos. La idea es acercar los conocimientos de una manera asequible. Esta mesa es un ejemplo de esto, y un poco nuestras actividades y la creciente cantidad de gente que se va interesando, por ejemplo, las jornadas de prevención de suicidio adolescente, en el 2007 con 48 inscriptos y en el 2020 con más de 1.500 inscriptos. También actividades de investigación hacemos, como investigación en un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, con más de 200 inscriptos. Y bueno, y este tema que vamos a hablar mañana, las píldoras de la felicidad, ¿sí? Así que bienvenidos a las jornadas saludables. Le dejo la palabra a Paola Piñeiro, compañera del capítulo de Psiquiatría Positiva. Todo tuyo, Paola. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días, un placer participar de estas jornadas y con los disertantes que tenemos hoy en nuestra mesa. Les cuento que vamos a iniciar nuestra charla con el licenciado Martín Gomar, que es psicólogo, especialista en terapia cognitivo-conductual y cuyo tema de abordaje va a ser uso saludable de pantallas en niños y adolescentes. Adelante, Martín, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Es un honor para mí participar, haber sido invitado a estas terceras jornadas saludables. Le quiero agradecer muy especialmente a mi amigo, el doctor Hernán Alessandría, y a todos en el equipo de Global Sea. La verdad que para ellos construir el bienestar no es solamente un eslogan, sino es una tarea cotidiana que se toma muy en serio, organizando múltiples actividades gratuitas, abiertas a la comunidad y con un sólido apoyo científico. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre uso saludable de pantallas en niños y adolescentes, que es una temática que llega con mucha frecuencia a la consulta. Les adelanto cuáles son los objetivos. En primer lugar, describir las oportunidades y riesgos que conlleva la utilización de pantallas, ¿sí? Que entendamos cuáles son las causas por las que nos cuesta tanto regularlas y ponerle límites a nuestros hijos con esto. Y entender también cuáles son las estrategias con las cuales podemos cuidarlos. Que te lo resumo, te lo spoileo, son 4. En primer lugar, la gradualidad. En segundo lugar, la supervisión. En tercer lugar, que modelemos con el ejemplo. Y por último, ofreciendo actividades alternativas saludables. Como vos sabés, el 11 de marzo la Organización Mundial para la Salud declaró el brote de COVID-19 como una pandemia, y el 20 de marzo el gobierno argentino emitió el decreto de aislamiento social y preventivo obligatorio, y a partir de ese momento la vida como vos y yo la conocíamos cambió
absolutamente, o por lo menos para la gran mayoría, sobre todo para quienes no hacemos lo que en ese momento se consideraba trabajos esenciales. Por eso es que yo digo que hoy, de alguna manera, todos somos principiantes, porque esas rutinas, esos equilibrios que habíamos logrado a lo largo de muchos años de práctica, se vieron absolutamente alterados y nos encontramos ejerciendo múltiples roles que tienen que ver con trabajar, con hacer las tareas de la casa, con ayudar a nuestros hijos con las tareas, ayudarlos a conectarse con el Zoom, y todo desde casa, son cosas para las cuales no estábamos preparados. Con lo cual, estamos de alguna manera empezando desde cero, y lo hacemos con lo mejor que podemos. La realidad es que esta pandemia nos golpeó en lo más central de lo que nos define como especie, que es la socialidad, la capacidad de colaboración, ese instinto gregario de necesitarnos uno a otro. Y implicó el cierre de muchísimas puertas que nos daban el acceso a muchas de las actividades más valiosas, más esenciales y que más contribuían a nuestra calidad de vida. Te pongo algunos ejemplos. Quizás a partir de marzo y durante un periodo muy largo, vos no tuviste la posibilidad de ver físicamente a tu mamá, a tu papá o a tus abuelos. Probablemente no tuviste tampoco la posibilidad de juntarte con los amigos, hacer el asado del domingo, las reuniones sociales, que a veces son un momento que uno más espera en la semana. Si te tocó tener tu cumpleaños o el de alguno de tus hijos, seguramente la foto este año no te salió tan linda como la foto del año anterior. Y quizás lo más duro de todo es que, según un informe de la UNESCO, a partir de el inicio de la pandemia y en el momento más álgido, 1.600 millones de niños de más de 180 países dejaron de ir a la escuela debido al cierre de las instituciones educativas. O sea, esto es algo absolutamente inédito en la historia. 1.600 millones de niños en casa, sin poder ir a la escuela. Eso es terrible para los chicos, ¿sí? Bueno, a esto le sumamos, obviamente, la enorme cantidad de gente en Argentina y en el mundo que vio sumamente afectada su situación económica, y en muchos casos incluso se han visto que personas que han perdido su fuente laboral, con lo cual esto incrementa enormemente el estrés, y todos los estudios sobre salud mental están mostrando indicadores terriblemente preocupantes, dificultades y alteraciones anímicas y afectivas que seguramente trasciendan en el tiempo la duración de esta pandemia. A algunos incluso les ha tocado vivir la muerte de un ser querido, y la muerte de un ser querido siempre es triste, pero durante la pandemia, además de ser triste, es increíblemente solitaria, porque ni siquiera se han podido acercar los seres queridos para despedirse, para darse un abrazo. Pero no todas, creo yo, que han sido malas, sino que además de cerrarse puertas, también se han abierto algunas pequeñas ventanas. Y entiendo que muchas de esas ventanas se abrieron a través de las pantallas, ¿sí? Las pantallas y el acceso a Internet nos dieron una cantidad de posibilidades y oportunidades que hace 30 años hubiesen sido absolutamente impensables, ¿sí? Por ejemplo, algo tan básico como la posibilidad de trabajar. En mi caso, yo soy psicólogo, especializo en niños y adolescentes, y pasé prácticamente el 100% de la consulta en línea, ¿sí? Muchos pacientes que antes me decían, no, la verdad que para mí esto del Skype, del Zoom, creo que no es lo mío, prefiero agarrar el auto y manejar 1 hora, pero que nos veamos cara a cara. De repente empiezan a trabajar a distancia y te dicen, esto no está tan mal, ¿sí? La verdad es que igualmente nos podemos comunicar, igualmente siento que podemos trabajar, y la pandemia creo que está trayendo esto del home office, que al menos parcialmente llegó para quedarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas grandes empresas ya están devolviendo edificios de oficina y están planificando para después de la pandemia un régimen semipresencial,
Es decir, que si vos ahora trabajás en casa, tenés altas chances de que cuando pase la pandemia vayas menos físicamente al trabajo de lo que ibas antes, ¿sí? Y eso nos lo da la posibilidad de conectarnos a las pantallas. Bueno, para nuestros hijos, en este contexto, tener la posibilidad de haber tenido una continuidad en el proceso educativo, poder tener clases a través del Zoom, del Skype, del Meet, de las videollamadas, poder ver en la pantalla a sus compañeros y mantener el vínculo con sus docentes, si bien no es lo ideal, la verdad que es algo que ha permitido transitar de una manera un poco más viable esta situación tan tremendamente estresante. El WhatsApp, las videollamadas, nos dieron la posibilidad de hablar día a día con todos nuestros seres queridos, y no solo hablar, sino además vernos los gestos, vernos las sonrisas, vernos las lágrimas. Y yo ya sé que vos me vas a decir, y bueno, pero no es lo mismo que abrazarme, no es lo mismo que estar juntos, no, pero es mejor que no poder verlos, ¿sí? También nos dimos cuenta que quizás a vos te gusta siempre ir al supermercado, ir a recorrer las vidrieras, comprar las cosas presencialmente, pero te encontraste con que eso que decías, no, lo de las compras online no es para mí, de repente le empezaste a contar la vuelta y con los envíos a domicilio, y tal vez dijiste, esto es una posibilidad también, ¿no? Pero una característica que cambió significativamente es que las pantallas y los dispositivos electrónicos se convirtieron en el medio de entretenimiento prácticamente excluyente. ¿Qué te quiero decir con esto? Pensando inclusive sobre todo en nuestros hijos. Antes ellos salían de la escuela, tenían la posibilidad de invitar amigos a jugar a casa, quizás si tenías suerte los podías mandar a fútbol un par de veces por semana, las nenas ibas a jugar a hockey, iban a natación, o capaz si tenías un ratito los llevabas a la plaza, a jugar al parque. Y durante la mayor parte del transcurso del aislamiento social y preventivo, todo esto se vio absolutamente imposibilitado. Entonces la vida familiar transcurrió meses adentro de las cuatro paredes de la casa. Entonces, ¿qué fue lo que para los chicos reemplazó invitar amigos, el fútbol, el hockey, la natación, el parque, el potrero? ¿Sabés lo que fue? ¿Lo reemplazó? Sí que lo sabés, porque lo vivís día a día. Lo reemplazó el Fortnite, el Roblox, el FIFA, el Among Us y un par de juegos más. Los chicos, la cantidad de tiempo que están dedicando a esto es absolutamente inédita. Y por supuesto que tiene muchas ventajas, quiero decir, vos si los ves jugando en el living o en el playroom, los vas a ver seguramente con sus auriculares, con sus micrófonos, y están hablando y están haciendo chistes y están jugando con sus amigos, armando estrategias, probablemente lo más parecido a estar jugando un partido de fútbol dentro de lo que este contexto les permite. Pero además lo que tienen los videojuegos es que no es solamente el tiempo que le dedican a jugarlo, sino que además le dedican muchísimas horas a ver cómo otros lo juegan a través de YouTube, los famosos YouTubers, ¿no? Que ves, están jugando, ves la pantalla con el videojuego y en un cuadradito la cara de YouTubers que enseñan estrategias, hacen chistes vinculados al juego y suben alguna pavada de 10 minutos y al día siguiente tienen 25 millones de reproducciones y vos lo ves y decís, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y se pasan horas y horas con esto, ¿sí? Obviamente a esto le sumamos la cantidad de horas destinadas a la utilización de las redes sociales, ¿sí? TikTok, por ejemplo, ahora este último tiempo creció, pero muchísimo las acciones de TikTok en relación a lo que era antes de la pandemia. Entonces, digamos, las pantallas, los dispositivos electrónicos, verdaderamente nos han dado muchas oportunidades para transitar esta adversidad que todavía nos está tocando vivir. Pero lo que te quiero transmitir es que además de oportunidades, todo esto también conlleva una serie de riesgos, ¿sí? Por ejemplo,
estoy viendo en las consultas y en las publicaciones una enorme cantidad de alteraciones del sueño en niños y adolescentes. ¿Sabes cuál es la principal queja de las madres de los adolescentes? Es el drama que tienen para levantarlo antes de las 12 del mediodía para conectarse con las clases. Es imposible que se despierten a la mañana para conectarse a un Zoom. ¿Por qué? Porque tienen el celular, la tablet, la computadora, la Play en el cuarto. Los padres se duermen más temprano porque al día siguiente por lo general trabajan y es muy difícil controlar hasta qué hora los chicos se quedan conectados. Entonces te encontrás que están conectados hasta las 3, a las 4 de la mañana y vos decís, pero pará, ¿es mi hijo solo el que está conectado? Y la realidad es que eso, están conectados todos, pues cuando no tienen el control parental, ¿sí? Buah, otro tema tremendo es la irritabilidad, la electricidad que le genera a los chicos la utilización excesiva de los videojuegos. Si vos tenés a tu hija, a tu hijo, que juega más de 2 o 3 horas por día al Fortnite, seguramente habrás vivido escenas de gritos, de llantos, de insultos con los compañeros, ¿sí? Se arman unas barataolas, unos toletoles tremendos, se rompen relaciones, se pelean, se bloquean en los videojuegos, ¿sí? Ni que hablar cuando le tenés que decir, bueno, apagá la Play, porque ahora tenés que conectarte al Zoom, ahora tenés que hacer la tarea, o tenés que bañarte o venir a cenar. Ah, no, pero creo que en estos momentos adentro de casa probablemente sea uno de los principales motivos de batalla. Cortá con los dispositivos electrónicos, es durísimo que los chicos larguen el dispositivo electrónico. Y por otra parte, los dispositivos no siempre funcionan o cumplen la función de conectarlos con los otros. En algunos casos cumplen la función de evitación social o aislamiento, sobre todo en aquellos jóvenes que ya tienen dificultades sociales previas, ¿no? Nos encontramos con que muchos chicos no han tenido la posibilidad afectiva de afrontar una cámara, un micrófono, y muchos chicos estuvieron todo el año sin conectarse, directamente sin conectarse, con padres que te llaman, que te consultan y te dicen, no sé más qué hacer, le saqué absolutamente todo, pero no quiere, llora y dice que no quiere conectarse al Zoom, y se refugia frente al dolor de la realidad en el mundo virtual. De hecho, previo a esto, ya existía en el 2013, en el DSM-5, la última versión del manual de la Asociación de Psicología Americana, el trastorno por uso de videojuegos online. ¿Sí? Ya se está estudiando que los videojuegos online tienen características que podrían favorecer la aparición de adicciones comportamentales. Entonces, lo que quiero que nos podamos preguntar juntos es, yo sé que lo que te estoy diciendo no es una novedad, es decir, vos esto lo vivís probablemente en tu casa todos los días, pero quiero que nos preguntemos y que analicemos juntos por qué a los padres nos cuesta tanto regular el uso de las pantallas de nuestros hijos. Y tengo una primera hipótesis, y tiene que ver con que nosotros nacimos en un mundo radicalmente distinto al que nacieron ellos. Nosotros, sobre todo si tenemos más de 35, yo los pasé hace rato, nacemos en un mundo en el cual no existía internet. No sé, cuando yo era chiquito, te pongo un ejemplo, tenía 3 canales de aire que a las 9 de la noche te cortaban con la transmisión y veías una pelotita de colores que decía LS no sé cuánto, finalizó su transmisión. No tenías mucho más para hacer después de las 9 de la noche. Entonces, ¿qué ocurre? La manera en que nosotros criamos a nuestros hijos está altamente modelada por el modo en que nos criamos a nosotros. Nosotros intentamos copiar, y sí, se puede mejorar, la manera en que nuestros padres nos criaron a nosotros. Entonces, yo me acuerdo, cuando yo era chiquitito, que me enseñaron a nadar, de a poco, usaba las manguitas, como el nene que estás viendo en la pantalla. Entonces, yo también le enseñé a mis hijos a nadar utilizando los mismos pasos. O de la misma manera, me enseñaron a andar en bicicleta, yo les enseñé a mis hijos a andar en bicicleta. Me enseñaron a andar en la vía pública, a lo que es un semáforo, ¿sí? Me enseñaron cuando yo era chico que cuando estás en la calle no tenés que hablar con extraños. Ya de muy pequeño yo iba a la escuela pública, entonces desde 3er grado
comencé a manejar algunas monedas, empecé a tener nociones del uso del dinero. ¿Por qué? Porque me tomaba el 60 para ir a la escuela que quedaba a 12 cuadras de mi casa. Y en algunas oportunidades incluso me iba caminando para ahorrarme la plata y en el kiosco de la esquina comprarme algunos caramelos, ¿sí? También cuando era chico me enseñaron la diferencia entre lo público y lo privado. Pero ¿sabés qué? Hay algunas cosas que mis viejos no me enseñaron, porque yo las aprendí antes que ellos. Y las aprendí como vos, a los tumbos y como pude. Quiero decir, y te estoy hablando principalmente del uso de Internet, ¿sí? Yo utilicé Internet por primera vez cuando tenía 20 años, ¿sí? Me acuerdo la conexión por el cable que te hacía un ruidito para poder conectarte y sacar una cuenta de correo electrónico. Tuve celular antes que mis padres, por ejemplo, ¿sí? A los 25 años recién. Ni que te cuento de las redes sociales, ¿sí? Y hasta que llegué a entender qué era una red social, qué es lo que yo estoy mostrando y qué es lo que el otro está viendo de mí. Y por supuesto que no existían los videojuegos online. Existían, quizás te daban unos pesos para irte a los fichines que se te acababan en 10 minutos. A lo mejor si tenías mucha suerte, tenías un Atari, una Commodore 64 con 2 o 3 juegos precarios. Pero no la accesibilidad a los juegos online del día de hoy, que son altamente adictivos, están hechos para generar engagement. ¿Por qué? Porque procesan tu comportamiento y en función de cómo vos te comportás con el videojuego, lo adaptan para tus intereses para que lo utilices cada vez más tiempo, lo mismo que las redes sociales. Entonces, lo que te quiero transmitir es un concepto brillante que plantea Santiago Bilinkis, es que tenemos que entender como padres que Internet es un espacio público, ¿sí? Y aprender a comportarse en línea comparte características con aprender a comportarse en la calle, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Cuando vos estás en la calle, o cuando tu hijo sale a la calle, puede interactuar con desconocidos. Y vos lo tenés a tu hijo, a tu hija en su cuarto, por decir jugarlo al Roblox. Vamos a imaginar que tiene 6 años. Entonces, cuando juega al Roblox, juega online. Y vos ves los avatars de los amiguitos y amiguitas, y por ahí te imaginas que es el compañerito o la compañerita de la escuela. Ahora yo te digo una cosa, hacé la prueba, fíjate cuánta cantidad de contactos y amiguitos tiene, y sacá las cuentas, y vas a ver que probablemente no te den los números, que tiene mucho más contactos que la cantidad de compañeritos. Entonces, ahí está interactuando con personas que conoció en el mundo virtual, adentro del juego, que chatean y en ocasiones hablan también. En ocasiones se pasan información. Entonces, no siempre son niños, por ejemplo, y no siempre tienen las mejores de las intenciones. Esto es lo que da lugar al fenómeno del grooming, ¿sí? De adultos que se hacen pasar por niños con intenciones deshonestas. Y el mundo de hoy es ideal para ese tipo de gente, porque nunca tuvieron tantas posibilidades y tanto acceso a los niños. Cuando vos eras chico y empezaste a salir a la calle, tus viejos te decían, ¿sabés qué? Mirá, podés salir, pero salí hasta tal hora. Y además, fíjate, podés ir por acá, pero por acá no podés ir, porque esta área es un poco peligrosa. Te pueden robar, te pueden pasar cosas malas. Entonces, intentá agarrar este camino. Bueno, así como en la calle existen zonas peligrosas, en el mundo online también tenemos que entender que existen zonas y contenidos altamente peligrosas para nuestros hijos y que no están preparados para absorber y para procesar debido a las limitaciones madurativas que tienen, ¿sí? En la calle existe el cuento del tío, el robo, la estafa, y en Internet también existe, y por ahí te pensás que le pasa solamente a los adultos, y la realidad es que también le pasa a los niños. Por ejemplo, vos sabés que los juegos de la PlayStation, por darte un ejemplo, se compran en la gran mayoría de los casos online, es decir, ya no compran el disco, se meten al PlayStation Store y lo descargan ingresando los datos de la tarjeta de crédito. Y la página guarda los datos de tu tarjeta de crédito. Y estoy encontrando enorme cantidad de casos en los cuales le roban a los chicos los datos de la página suya de PlayStation, les roban los juegos y con eso se hacen gastos de tarjeta de crédito comprando sumas enormes de videojuegos, ¿sí?
Bueno, vos sabés que en la calle tenés que tener mucho cuidado, quizás en tu adolescencia empezaste a salir un poco a la noche y te decían mucho cuidado con la violencia. Bueno, en la pantalla también existe la violencia, ¿sí? Y que no salgan los golpes a través de la pantalla no significa que duelan menos. Te pongo un ejemplo. Este es un paciente, vamos a llamarlo Rodrigo, tiene 13 años y tiene un trastorno del espectro autista. Resulta que era muy tímido y todo el año pasado estuvo enamorado de la chica linda, de la compañera popular de la cual todos gustaban. Y hacia fin de año, pensando que la chica se iba a cambiar de colegio, decidió mandarle un audio por WhatsApp con una declaración de de amor. Y le escribió un poema con esa prosodia que tienen algunos chicos con TEA y decidió poner una música de violines de fondo. Le mandó un audio que duró 2 minutos. La chica lo vio, lo primero que hizo es reenviárselo a todas sus compañeras y eso se viralizó en los WhatsApp y en las redes de todo el colegio, ¿sí? El chico, esto generó una cuestión de bullying y de tanta angustia que le resultó tan doloroso ir a la escuela que se cambió de colegio. Con tanta mala suerte que empezó en el colegio nuevo y tenía un compañero que conocía a un chico del otro colegio. Entonces le reenviaron el audio meloso de declaración de amor con los violines y otra vez se repitió toda la cuestión del bullying. Esto es lo que tiene que ver es con la viralización, ¿sí? Entonces a nosotros nos enseñaron que tenemos que tener cuidado con cómo nos exponemos, los comportamientos que tenemos en la vía pública. Pero muchas veces no nos enseñaron a ser completamente conscientes del cuidado que tenemos que tener con las redes. Y esto pasa en todos los niveles, ¿sí? Bueno, acá tenemos el caso, quizás, ¿te acordás? Porque es muy reciente, que es el diputado Ameri, que lo encontraron en una plena sesión de diputados, teniendo actos de intimidad con su pareja, mientras estaba la cámara prendida y transmitiendo. La persona que estás viendo a la derecha es digamos, el periodista estrella de la revista The New Yorker, que es una de las revistas más importantes de todo Estados Unidos. Hace muy pocos días estaba junto a todo el directorio y los accionistas de la revista haciendo un Zoom en el cual hacían un ensayo, un simulacro de las elecciones, y creyó que tenía la cámara apagada y comenzó a masturbarse delante de todos en la reunión directiva. ¿Qué pasó? Obviamente había alguno dentro de esa reunión que no lo quería tanto y lo viralizó y lo despidieron, y probablemente la vida de estas dos personas se vio modificada de un modo muy doloroso para siempre por actos que son simplemente de la vida privada, ¿sí? Entonces, si esto les pasa a personas con un alto nivel de capacitación, imagínate lo que le puede pasar a nuestros hijos, que son más inmaduros. El concepto que tenemos que poder transmitirle es el de indelebilidad. Esto quiere decir que el comportamiento, lo que nosotros subimos a la red, no se borra, queda para siempre. Hay veces que los chicos apretan simplemente un botón, una foto. Si querés, probá a revisar las redes de tus hijos adolescentes y fíjate lo que están subiendo. A veces te podés agarrar la cabeza. Entonces la conclusión es que existen peligros en el mundo real, pero también en el mundo virtual. Y la práctica nos muestra que nos tomamos años hasta que les permitimos a nuestros hijos manejarse solos en la calle. Pero no somos tan cuidadosos con el modo en el cual los entrenamos para manejarse en el mundo virtual. Entonces, ¿son nocivas las pantallas? No, las pantallas son simplemente pantallas. Lo que puede llegar a ser nocivo es su uso inadecuado. Entonces vamos a lo central. ¿Cómo podemos construir hábitos digitales saludables? Y son 4 puntos. El primero, la gradualidad. La mejor cura es la prevención. Entonces, tenemos que poder incorporar gradualmente y muy de a poco las pantallas en nuestros hijos. Yo ya sé que a veces tenés que trabajar, tenés que cocinar, te están demandando para que juegues, y por ahí le das la pantalla y se queda un rato tranquilo. Pero no es lo ideal, ¿sí? Acá te dejo una página que es de la Asociación Americana de Pediatría, que está en español y que tiene un planificador familiar de utilización de dispositivos electrónicos. Está buenísimo. Vos ponés, por ejemplo, la cantidad de hijos, la edad que tienen, el nivel educativo, y te va sugiriendo cuánto tiempo y de qué manera le podés habilitar
los dispositivos electrónicos. Hay un psiquiatra muy conocido francés, Serge Tisserand, que armó una regla que es muy fácil de recordar, 3-6-9-12. Hasta los 3 años, limitar o evitar cualquier tipo de pantalla. Hasta los 6, evitar las consolas de videojuegos. Hasta los 9, utilizar internet acompañado y limitado, acompañado por los adultos. Y recién a partir de los 12, el uso del smartphone con supervisión parental. Por otra parte, es muy importante asignar horarios libres de pantallas. ¿Sí? Nos encontramos con que las 24 horas los chicos están conectados y a veces nosotros también. Zonas de la casa libres de pantalla. Te encontrás casas que tienen pantallas hasta en los baños, en el jardín de invierno. Entonces es recomendable, por ejemplo, que los chicos no tengan televisor en su cuarto. En segundo lugar, la supervisión. Entonces muchos padres le dan un celular y simplemente lo dejan que se maneje. Y por ejemplo, no tienen las claves de las redes, las claves del celular. Y les pregunto, ¿y por qué no tenés las claves? Y me dicen, no, porque yo quiero respetar su privacidad. Entonces, yo lo que les respondo a eso es, si viene tu hijo de 10 años y te dice, quiero el auto, ¿vos le das la llave y le permitís que salga? Seguramente me vas a decir que no. ¿Por qué? Porque primero tiene que aprender, vos tenés que chequear que lo use de manera responsable. Bien, el auto tiene peligros e Internet también. Y tenemos que entender que la seguridad está por encima de la privacidad. Entonces, al principio, el uso de la Internet tiene que ser supervisado. Vos como padre tenés que saber configurar la privacidad de las redes sociales de tus hijos, ¿sí? En segundo lugar, yo te recomiendo mucho en estos tiempos los sistemas de control parental, que son las aplicaciones que instalás en todos los dispositivos electrónicos. Te cuento lo que me pasó a mí. Más o menos para abril-mayo me escribió la maestra de mi hija, que tiene 10 años, está en 4º grado, para decirme que no se conectaban las clases y que en oportunidades la vio con la cámara prendida que estaba jugando al Roblox. Claro, yo le preguntaba y ella me decía que no. Entonces, y yo estaba trabajando en mi cuarto atendiendo pacientes. Lo que hice es le instalé una aplicación parental y en primer lugar tomé conciencia de la cantidad de horas que dedicaba al uso de videojuegos. En segundo lugar, se los bloqueé y recién se los habilito con un botón en mi celular cuando terminó las clases y las tareas. Ni siquiera tengo que forcejear para sacarle los dispositivos. Y tengo un diagnóstico muy claro de cuál es el uso que hace. ¿Pero alcanza con limitarles o prohibirles de hacer cosas? No, claramente no. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Básico, modelarlos, ¿sí? Ahora que estamos todos haciendo home office, que al principio dijimos, esto es genial, no tengo que agarrar el auto ni tomarme el colectivo para ir al trabajo. Pero ojo, porque a veces se vuelve sumamente esclavizante. Es decir, muchas personas les cuesta cortar y están disponibles con la computadora y con el teléfono las 24 horas al día. Estás cenando con tus chicos que te preguntan algo y vos estás hablando con tu jefe intentando resolver algún problema. Entonces, tenés que predicar con el ejemplo, tenés que tener tiempo vos de desconexión y dedicarle tiempo de calidad, presencia y mirada para interactuar con ellos. Es probable que nunca en la historia volvamos a estar tanto tiempo físicamente con ellos, pero necesitamos que ese tiempo se convierta en tiempo de calidad. Esto es, ofrecer alternativas, ¿sí? Yo con mi hija, por ejemplo, estamos haciendo un curso de ajedrez, puede ser pintura, estamos leyendo a la noche, recién terminamos Dylan Kifke de Marilena Walsh, podés cocinar, hacer lo que vos quieras. Y además ofrecer alternativas saludables en estos momentos que pasamos de aislamiento social a distanciamiento y que tenemos días muy lindos, tenemos que intentar recuperar el espacio público siempre que la ley lo permita y con los protocolos adecuados. Entonces vamos a las conclusiones, ¿sí? Internet y las pantallas, los dispositivos, son herramientas imprescindibles y por ende tenemos que aprender a manejarlas para nosotros y que nuestros hijos puedan adaptarse al mundo de hoy. El uso moderado les abre un mundo enorme de oportunidades, pero el uso problemático conlleva una enorme cantidad de riesgos que tenemos que conocer. Quizás cuando éramos chicos no nos enseñaron a utilizarlas porque no existían, pero es nuestra responsabilidad como padres o como terapeutas enseñarles a nuestros hijos o pacientes y padres de pacientes a hacer un uso responsable, ¿sí? Te resumo todo en este gráfico, que es, la idea es la prevención, que tiene 4 componentes.
1. La utilización gradual de dispositivos. 2. Siempre con una supervisión. 3. Modelando con el ejemplo, nosotros apagando las pantallas. Y 4. Ofreciéndoles con nuestro tiempo alternativas saludables. Y de esas alternativas, hoy, con los oradores excelentes que tenemos, vas a escuchar muchas. Así que te sugiero que las aproveches. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Estoy enormemente agradecido que me den esta posibilidad de compartir estos conceptos en esta mesa y en estas jornadas saludables. Gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Excelente tu presentación. Hay algunas preguntas que aparecen en el chat que las vamos a ver en el momento del conversatorio al finalizar las ponencias. ¿Cómo no? Bueno, voy a presentar ahora a Florencia Galilea, que es profesora de yoga, especialista en técnicas de autoconocimiento en niños, y el tema sobre el cual ella va a hablar es yoga en el aula, cómo y por qué funciona con los niños. Gracias, Florencia, te escuchamos. Muchas gracias, Pau. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Hernán, Julia, a todos los que están aquí presentes escuchando la charla y a mis compañeros de mesa, que la verdad que es un honor y un placer. Qué lindo y qué adecuado por ahí, o qué complemento venir después de Martín, que nos explica cómo poder convivir con este tema de las tecnologías y los niños, y creo que el yoga puede darnos una esperanza y tener un protagonismo importante, ¿no? Porque en este mundo en el que pareciera que estamos todos súper conectados, solemos estar muy conectados con el afuera. ¿Y qué pasa con conectar con adentro, ¿no? Con ir al interior, con chequear cómo estoy, cómo me siento, qué necesito? Y creo que acá el yoga nos puede dar una alternativa, y mi propuesta de hoy, mi charla, es cómo y por qué podemos acercar esta herramienta al aula, que es tan importante. Les voy a compartir esta pantalla, aquí. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, genial. Bueno, ahí vamos. ¿Qué es, cómo y por qué el yoga va al aula? Si ustedes han experimentado o han ido a clases de yoga o han escuchado personas que practican el yoga, todos les van a decir que hace bien, que uno se siente mejor, que se siente más contenta, más feliz, ¿no? Entonces, ¿qué es el yoga? Bueno, es una técnica, para mí es una tecnología, y me encanta usar esa palabra porque no es magia, es ciencia. Esto que nos sentimos mejor, más relajados, más conectados, más creativos, tiene toda una justificación científica atrás, que es increíble y maravilloso ver que lo sabían los expertos hindúes hace 2.000, 3.000, 5.000 años, ¿no? Desde que empezó, y hoy gracias a las neurociencias se puede confirmar con lujo de detalle por qué parte del cerebro se activa, qué parte se desactiva y por qué nos sentimos tan en confort. Y sobre todo es una práctica. Podemos aprender, leer libros, escuchar personas hablar del yoga, pero lo que es una práctica que la tengo que pasar por el cuerpo, lo tengo que experimentar para realmente poder obtener los beneficios. Y es una práctica que construye bienestar. Así que está en súper línea con lo que propone estas jornadas y con lo que habla Hernán y Global Sea, que el bienestar no pasa por casualidad. No es algo que algunos nacimos o no, algunos tenemos o no tenemos en nuestra vida, ¿no? O de la familia que nos tocó, o de nuestra realidad, o del mundo que venimos. Es algo que implica entrenamiento, implica práctica, para que podamos construir estos espacios de bienestar. Básicamente, ustedes deben haber escuchado, el yoga es unión. Unión de muchas cosas, pero sobre todo de mi ser con mi interior. Con esa parte mía no manifestada que todo lo sabe, lo conoce, sabe qué es lo mejor para mí, y que el mundo en el que vivimos nos lleva a estar mucho para el afuera, muy conectados para el afuera, ¿sí? Y esta práctica, además de fortalecer el cuerpo, serena la mente y genera conciencia. ¿Qué es la conciencia? La otra vez tengo una hija de 7 años también, con la cual practico todo esto, así que sé que funciona, además de un montón de niños con el que también lo hago.
y estábamos hablando de consciente, y me mira y me dice, mamá, ¿qué es consciente? ¿No? Consciente es darse cuenta. Me doy cuenta de lo que me pasa, me doy cuenta de que si es enojo o es tristeza. Me doy cuenta si hay alguna parte del cuerpo que me moleste. Sin ir más lejos, esta mañana haciendo una mini práctica del saludo al sol, me di cuenta de que tengo una molestia en el hombro. Si no hubiese tenido esa instancia de parar, no me hubiese dado cuenta. Por supuesto que no es dolor, no es algo mayor, porque ando hoy día estoy bien, pero esa instancia me hizo tomar conciencia. Y creo que esto es muy importante, poder regalar beneficios de momentos de silencio, de calma y de conciencia a los niños, que creo que lo necesitan muchísimo y lo agradecen un montón. ¿Qué es el yoga para niños? Por ahí ustedes han experimentado su propia práctica, han visto videos, saludo al sol, distintos estilos de yoga, la práctica del asana, que es lo más conocido, pero con niños es un poco distinto. Es igual y a la vez distinto. ¿En qué sentido? Cuando enseñamos a los niños lo hacemos con su propio lenguaje, hablando su idioma, que es el juego, la diversión, lo que los conecta, el disfrute. Y es movimiento con mucho sentido, pero con mucho sentido, ¿no? Atrás de cada ejercicio, de cada postura, de cada actividad propuesta, hay un objetivo concreto. Y acá les voy a mencionar algunos de los objetivos que tenemos como profesores cuando introducimos estas técnicas. Ser conscientes de mi cuerpo, de mi propio cuerpo. Lo que les decía recién, reconocer que me duele un poco el omóplato. ¿Qué habrá pasado? ¿Me contracturé mientras dormía? ¿No? Y ser amables y respetuosos con el cuerpo. Aprender a aceptarlo tal cual es. Es muy importante para los niños cuando van creciendo y tienen mucho foco puesto en la imagen corporal, muy en línea con lo que hablaba Martín, esta exposición en las redes, ¿no? Que va generando muchas expectativas, a veces ficticias, y que van vaciando de esta propia identidad interior. Entonces, poder aceptarnos, poder respetarnos y poder ser amables es muy importante. Respirar conscientemente. Respiramos todos, no es ninguna novedad, no hay que aprenderlo, pero respirar consciente sí, que es cuando me doy cuenta de que inhalo y de que exhalo profundo. ¿Y por qué es importante? Porque la respiración regula nuestros estados emocionales, regula nuestro humor, equilibra el sistema nervioso simpático y parasimpático. Si yo inhalo y exhalo profundo, el sistema nervioso simpático se desactiva y se activa el parasimpático, que es el que dice, está todo bien, estoy segura, estoy tranquila, estoy calma. Por lo tanto, que ellos aprendan esta herramienta es fundamental para poder gestionar situaciones de ansiedad, situaciones de estrés y, ¿por qué no, de pánico, ¿no? Reconocer las emociones. El yoga nos da esta oportunidad de parar, ¿no? Con los chicos, a ver, paremos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento? Y por supuesto que no lo vamos a hacer así. ¿Cómo estás? Contame. Porque te van a decir bien, mal, feliz, contento. Por ahí queremos ir un poquito más profundo y les podemos preguntar ¿de qué color es tu corazón hoy? Si fueses un animal, ¿qué animal serías? ¿Qué clima hay en tu interior? Recuerden que siempre usamos el lenguaje de los niños para hablar, ¿no? Y para poder ir profundo. Gestionar y liberar estados de ánimo. Esto es muy importante. En el yoga se busca el equilibrio, se busca la armonía, ni muy arriba con todas las energías alteradas que no me deja disfrutar del momento presente, ni tampoco apático, desganado, sin ganas, sin motivación, ¿no? Poder encontrar ese equilibrio que me sirve a mí y que también sirve al grupo es muy importante y con el yoga se puede lograr, porque hay tantos ejercicios para activar las energías como para liberar estas energías de tensión, de estrés, de nerviosismo. Serenar la mente de pensamientos y preocupaciones. Y esto es importante porque se suele creer que los niños no tienen preocupaciones. No se ponen nerviosos, no tienen preocupaciones, no tienen miedos, o si los tienen,
Bueno, son cosas de niños, son cosas menores, son cosas de niños, ya van a pasar. Y en realidad sí que pasan, porque sí que terminan pasando, pero ¿a qué costo? ¿No es importante que ellos aprendan a poder gestionar estos estados, a poder serenar su mente, para que realmente de adultos también lo puedan gestionar? Porque nosotros tenemos angustias, tenemos preocupaciones, y un poquito lo que hablaba Martín, ¿no? Estamos gestionando tiempos tecnológicos para los que no fuimos preparados, porque nadie nos enseñó. Y con las emociones y el bienestar pasa lo mismo. Somos como una generación bisagra que nos toca enseñar algo que nadie nos enseñó. Por lo tanto, es un desafío doble, pero se puede. Se puede y los invito a hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras yo trato de aprender para ayudar a mi hija o ayudar a mis alumnos, me estoy ayudando a mí misma. En medicina energética hay una frase que dice, sano porque sanas y sanas porque sano. Entonces resulta que todo lo que termino haciendo por los demás, en realidad lo estoy haciendo por mí también, ¿no? Mejora la atención y la concentración. Esto es importantísimo para el ámbito escolar y para la vida en general. Creo que la competencia que tenemos los padres y los docentes es muy grosa, porque son las tecnologías que pasan a un ritmo muy rápido, que son muy atractivas, que generan mucha adrenalina, y resulta que después está la vida real, que es más lenta, que requiere otro tipo de desafíos, que requiere esfuerzo, y ahí es cuando los chicos se desconectan, no les interesa, no se motivan. Por lo tanto, la práctica del yoga, que incluye muchas cosas, entre ellos meditaciones y mindfulness, entrena, porque es un entrenamiento, a que la mente se centre en un solo punto. Y la entrena. Entonces, cuando yo necesito que mi mente esté en un solo lugar, ya tengo entrenamiento previo, no es nuevo para mí. Por lo tanto, estas prácticas en el aula mejoran el rendimiento académico, ¿sí? Y lo más importante de todos es que aprendemos a respetarnos y a respetar al otro. Si yo me respeto, yo me trato con amabilidad, voy a respetar y tratar con amabilidad al otro. Y esto es importante para reducir el bullying y el grooming en las escuelas. Porque el yoga también ayuda a generar empatía, a generar amabilidad. Por lo tanto, ya no voy a tener interés de hacerle mal al otro, porque yo me encuentro en un estado de armonía y de gratitud y de quietud, ¿sí? Y expande la conciencia, que es esto de darme cuenta. Y el darme cuenta aplica para todo, aplica para un dolor en el hombro, aplica para un estado emocional y aplica también para cómo se siente el otro. Entonces realmente es un ganar-ganar donde todos nos sentimos mejor. Y el yoga va al aula. ¿Cómo es esto de que el yoga va al aula? Primero quiero aclarar algo súper importante que siempre me preguntan en los talleres. El yoga no es sinónimo de religión, ¿sí? ¿Por qué se cree que muchas veces el yoga tiene impronta religiosa? Porque, bueno, es propio de la India, donde se practica el hinduismo, y sí es verdad que muchos linajes de práctica de yoga tienen prácticas religiosas, por lo tanto no es una locura que algunas personas piensen eso, ¿no? Pero en este caso, o en lo que yo propongo, por ejemplo, está absolutamente desprovisto de cuestiones místicas y de cuestiones religiosas. Es simplemente una práctica de bienestar. Y esto es importante aclararlo porque pasa que cuando proponemos este tipo de instancias en el aula, surgen estas dudas y estas preguntas, ¿sí? Entonces, a diferencia de una clase de yoga para niños, donde vamos a estar 1 hora, 40 minutos, sentados en círculo con nuestras mats, donde vamos a leer un cuento, vamos a hacer posturas, vamos a meditar recostados, el yoga, cuando llega al aula, se introduce de una manera simple y de una manera posible. No tenemos que correr los bancos, no tenemos que poner los mats, sino que lo vamos a practicar sentados en el banco, parados al lado del banco. Si nos podemos sacar las zapatillas, nos las sacamos. Si eso genera mucho lío porque se empiezan a distraer,
no se sacan las zapatillas y lo hacemos en pequeños pasos o pausas conscientes, ¿sí? El objetivo, ahora les voy a proponer, les voy a mostrar 3 formas posibles para que vean que son cortas, que son lúdicas y que funcionan. El objetivo es el de crear hábitos saludables, de movimiento, de música, de meditación, de conexión, ¿sí? Entre los 6 y los 11 años es una etapa absolutamente clave para la creación de hábitos. Por lo tanto, poder incluir estas pausas conscientes y hacerlo de forma regular para que el hábito se genere es realmente un gran regalo que le podemos hacer a los niños y a las infancias, ¿sí? Entonces, utilizar el yoga y las técnicas de bienestar es una forma de que todos ganemos en el aula, porque mejora el clima, mejora el rendimiento académico, los chicos se tratan mejor, hay menos violencia, y uno, como docente, también está más relajado, más tranquilo, más conectado, más descansado, porque tiene que gestionar menos conflictos, ¿sí? Y a la vez está esta alegría innata que tienen los niños de disfrute y que se contagia, ¿no? Esto se aviva. Y si estamos en casa y es con nuestros hijos, es lo mismo. Mejoramos mucho el clima y mucho la conexión mientras mantenemos un cuerpo sano y flexible, que también es muy importante. Pero quería hacer hincapié que el yoga es mucho más que posturas, y que tiene posturas y que incluye posturas, pero es mucho más, y en el aula se puede aprovechar un montón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo hacemos esto de llevar el yoga al aula? Y es hablando el lenguaje de los niños, ni más ni menos. Historias, cuentos, canciones, movimientos, rimas, meditaciones, mindfulness, visualizaciones, a través de la pintura, de afirmaciones, de respiraciones, a través del juego. El juego es la forma, creo que no deberíamos nunca dejar de jugar, ¿no? Como adultos tampoco, por eso hoy ha surgido la gamificación como una forma de aprender, como una forma de crear cohesión de grupo en los trabajos, porque deberíamos seguir jugando toda la vida, porque es la manera más natural que tiene el cerebro para aprender sin presión y con disfrute, que es tan importante, ¿no? Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, 3 ejercicios súper simples que podemos aplicar. Uno para iniciar el día. Imaginemos que estamos en una sala. Esto sirve tanto para virtual como para presencial. Uno para hacer una transición entre tema y tema, o cuando han pasado 30 minutos, que sabemos que es el periodo atencional que el cerebro puede sostener, máximo. Y otro para cierre, ¿no? Entonces, al principio les propongo una canción. Podemos empezar, bueno, siempre proponemos que tengan la postura del cuerpo consciente, que es el cuerpo largo, la espalda larga. Frotamos las manos y empezamos a cantar. El canto es una vibración positiva que eleva las energías y une al grupo. Nos pone a todos en la misma energía, ¿sí? Y dice así: cuerpo, mente, emoción, cuerpo, mente, emoción. Aquí estoy yo, aquí estás tú. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Namaste, namaste. Esto está propuesto para chicos entre 5 y 8, 9 años, y de una manera alegre, traemos primero la mente aquí y ahora, y después esta conciencia de cuerpo, mente, emoción. Unir estas 3 partes que son tan importantes, ¿no? Y después, aquí estoy yo, acá estoy, tomo registro, acá llegué, llegó mi cuerpo, pero llegó mi mente también, y acá estás vos, te estoy reconociendo, acá estás, ¿sí? Y te saludo, namaste. Namaste es un saludo que significa reconozco la luz en mí y en vos, simplemente, ¿no? Y nos hacemos un saludo como de bienvenida. Después, a mitad de la clase, cuando ya empiezan a estar las energías medio dispersas, hacemos un ejercicio de mindfulness, que también está relacionado un poco con la medicina energética. Les pedimos a los chicos que junten todos los dedos de la mano, todos los dedos se tocan, hasta el chiquito también,
y que empiecen a separarlos y tratar de juntarlos. Esto que parece una pavada, cuando son chicos les cuesta porque es coordinación, ¿sí? Después empezamos a pedirles que vayan tocando de a uno, que vayan experimentando, que vayan tocando. Les encanta, se matan de risa. Y después les digo, a ver, voy nombrando 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora les digo, a ver, atentos, atentos. Vamos a ver, 2. Se tienen que tocar el 2. 5. 1. Todos. 4. ¿Sí? Esto implica segundos de atención plena, porque tienen que coordinar esto, ¿qué era el 4? ¿Cuál era el 1 que me toco? Ya el tocar todo les cuesta. Además que este ejercicio, que es el triángulo, energéticamente activa las energías y las hace circular. O sea que es muy, muy bueno. Y después, cuando ya tienen entrenado este ejercicio, les podemos pedir que sean ellos los que guíen. Que ellos digan 1, 5, 3, ¿no? Entonces es una pausa consciente, cortita, pero muy concisa que los trae al momento presente y resetea nuestra atención para continuar con lo que viene. Y para cerrar, voy a poner una música, les decimos que vamos a hacer una meditación muy cortita, Imagínense que está terminando el día, está terminando la clase, nos ponemos en la postura de cuerpo consciente de nuevo, inhalo profundo, exhalo, y ahora les voy a decir, inhalo, sonrío, exhalo, me vacío de todo el cansancio del día. Inhalo, sonrío. Exhalo, me agradezco por todo mi esfuerzo y todo lo que he aprendido hoy. Inhalo, sonrío. Exhalo, me lleno de energía para continuar con mi día. Inhalo y exhalo normalmente y abro los ojos. Los puedo dejar con una música tranquila, un par de segundos más, y ya los puedo despedir para que sigan con el día. Es una instancia cortita, no nos lleva más de minuto y medio, 2 minutos si es posible. Pero primero los contacto con la alegría, los contacto con, me vacío de todo el cansancio. Después me agradezco por el esfuerzo, por mi atención, por mi tiempo. Y después me recargo de energía para continuar. Esto es solo un ejemplo, lo podemos hacer con otras cosas. Lo podemos hacer antes de un examen, inhalo, sonrío, exhalo, me siento fuerte como una montaña para hacer este examen. Inhalo, sonrío, exhalo, me siento serena para poder hacer las pruebas de hoy. ¿No? Lo podemos adaptar con lo que surge en el momento. Pero les quería mostrar cómo con instancias muy cortitas podemos ir cambiando el clima en el aula. No sé cómo voy de tiempo, Pau, vos avísame. ¿Por qué el yoga funciona? Y esto es muy importante que lo sepan. Y les voy a dejar como regalo un ebook donde esto lo explico en profundidad para que ustedes lo tengan y lo puedan leer y lo puedan consultar y quizás también les sirva como material para poder justificar por qué es importante llevar esto al aula, ¿no? Y el primero es porque desactiva el circuito del estrés. Está comprobado científicamente que la práctica del yoga desactiva la actividad de la amígdala, que es la que nos tiene en estado de alerta. Por lo tanto, si yo le puedo decir a mi cerebro que está todo bien, que la amígdala puede descansar, la información fluye hacia arriba, hacia los lóbulos prefrontales, que es lo que necesitamos tener activo para poder aprender.
Si no, Quedan 5 minutos, Flor. 5 minutos, genial, gracias, Pau. Si estamos en estado de supervivencia, estamos en alerta porque algo malo va a pasar, no puedo aprender. Hace un piquete esa preocupación en el cerebro y no me deja aprender. Porque aprender a respirar oxigena nuestro cuerpo, vitamina O, nos habilita a poder concentrarnos y a poder aprender de manera feliz. Porque si tenemos un cuerpo liviano y libre de tensión, vamos a tener más ganas de aprender, eso es así, porque trabaja mucho sobre la autoestima del niño. Es muy importante que los niños crezcan fuertes y confiados, pero de adentro hacia afuera, ¿no? Esa opinión, eso que yo creo de mí, no lo que los demás dicen de mí, no lo que muestro en mi Instagram, no lo que muestro en mi Facebook. ¿Qué es lo que yo creo de mí? Y acá el yoga ayuda un montón. Y porque el autoconocimiento, la autovaloración y la autorregulación son completamente los pilares de una vida feliz y de una vida plena. Terminé a tiempo, yo me voy por las ramas, así que estoy feliz de haber terminado a tiempo. Muchísimas gracias. Espero que esta información les sirva y que sobre todo les sea fuente de inspiración y de motivación para poder llevar el yoga a sus vidas y a la vida de todos los niños a su alrededor. Muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Hermosa tu ponencia. Bueno, vamos a dar paso ahora a la licenciada María Tresca, psicopedagoga, máster en psicología cognitiva, que va a hablar sobre la importancia de las emociones positivas en el aprendizaje de los chicos. Gracias, María, te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es un honor estar hoy acá. La verdad que estuvo buenísimo todo lo que vine escuchando hasta ahora, así que agradezco a Martín y a Florencia. Creo que estamos súper alineados. Flor, me dejaste todo el terreno con un montón de estrategias súper prácticas para aplicar un poco todo lo que voy a conversar hoy con ustedes. Así que bueno, un poco mi idea era tratar de reflexionar un poco con ustedes y pensar un poco por qué puede tener sentido invertir tiempo e invertir esfuerzo en activar emociones positivas y para asociarlas a experiencias de aprendizaje en los chicos. Y la verdad que la primera respuesta es simple y es clara, y es que la verdad que, porque de esa manera los chicos aprenden más y aprenden mejor. Hoy sabemos, está sumamente demostrado, que las emociones positivas optimizan los procesos intelectuales. De hecho, las investigaciones de la psicología positiva son sumamente contundentes al respecto y demuestran cómo las emociones positivas mejoran el razonamiento, la resolución de problemas, el procesamiento de la información, maximizan la atención, la retención y el recuerdo en lo que son los procesos de memoria, e incluso aumentan la flexibilidad cognitiva y las funciones ejecutivas. Parece tener sentido si lo analizamos de esa manera. También sabemos, si vamos por el contrario, si nos apoyamos en el otro extremo, que las emociones negativas aplastan el potencial de aprendizaje de nuestro cerebro. Un chico que activa emociones como miedo, angustia, tristeza, humillación, cuando está aprendiendo, aprende muy poco. Y además, la pasa muy mal mientras está aprendiendo, con lo cual es muy posible que si esto le pasa de manera frecuente, termine asociando el aprendizaje a una experiencia muy alejada del bienestar, ¿sí? Y una experiencia que va a tratar de alguna manera de evadir, ¿sí? Es sumamente importante que generemos desde el lugar en el que estemos, sea como terapeutas, sea como docentes, sea como padres ahora en esta nueva realidad, experiencias de aprendizaje positivas, experiencias en las que los chicos puedan responder a lo que les pedimos
y que disfruten al hacerlo, que puedan disfrutar mientras lo hacen. Y para poder crear un clima emocional positivo, favorecedor de experiencias de aprendizaje, hay que salir a activar y a buscar explícitamente esas emociones positivas. Flor nos dejó ya una gama de estrategias súper prácticas y efectivas para hacerlo. Emociones positivas que tenemos que tener claro que van a optimizar todo lo que tengamos para proponer después. Si creamos un clima emocional saturado de emociones positivas, vamos a aumentar las probabilidades de que los chicos aprendan. Emociones, cuando hablamos de emociones positivas, hacemos referencia a emociones como empatía, serenidad, gratitud, optimismo, sentido de logro, alegría. Y me voy a centrar de esta gama de emociones en dos de las que acabo de nombrar específicamente, que la verdad que tienen una relación muy estrecha entre sí y que además se relacionan mucho con aquello a lo que yo me dedico, porque soy psicopedagoga, ¿sí? Que son el optimismo y el sentido de logro, ¿sí? El optimismo, entendido como la capacidad para poder entender las circunstancias negativas como transitorias, ¿sí? Y de poder hacer expectativas positivas sobre el futuro. A eso hace la psicología positiva referencia cuando habla de optimismo. Una persona que investiga muchísimo sobre el tema y que para el que le interesa la temática y que recomiendo su lectura es Martin Seligman. Y es sumamente importante que cuando interactuamos con chicos nos propongamos y nos esforcemos por tener una actitud optimista, porque está demostrado que desarrollan con mayor frecuencia optimismo los chicos que crecen rodeados de adultos optimistas, ¿sí? ¿Y por qué sería importante cultivar esta emoción? ¿En qué puede beneficiar a los chicos ser optimistas? Y la verdad que por un montón de razones. A grandes rasgos hoy se sabe que las personas optimistas resuelven mejor los problemas. Las personas optimistas se deprimen menos y las personas optimistas desarrollan con mucho menor frecuencia indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es algo que sucede un montón, lamentablemente, en las aulas presenciales o virtuales, pasa mucho, y tiene que ver con una cualidad que tenemos los humanos, una condición humana que de hecho compartimos con los animales, a partir de la cual uno aprende a comportarse pasivamente frente a una situación que le es adversa, con la percepción subjetiva de que no puede modificar el entorno, aún habiendo posibilidades reales de cambiarlo. Sería algo así como el pensamiento de, no hay nada que yo pueda hacer para resolver esto, aún habiendo posibilidades reales de poder resolverlo. Esta cualidad humana se activa después de reiteradas experiencias de fracaso. Cuando intento algo no me sale, lo vuelvo a intentar y no me sale, lo vuelvo a intentar y no me sale. Por cómo somos los seres humanos se termina activando esta cualidad. Y ahí es donde, por eso digo que se relaciona directamente con la otra emoción de la que les había hablado, que es el sentido del logro. Es sumamente importante, por esto mismo que acabamos de explicar, que expongamos a los chicos a experiencias posibles para ellos, que les pidamos que resuelvan situaciones que sepamos que pueden resolver, o bien que les demos los apoyos y las configuraciones necesarias para que lo puedan resolver, porque solo así, de esa manera, van a ir pudiendo construir lo que se llama la sensación de competencia, la idea de que ellos pueden modificar las cosas, la idea de que sus acciones producen resultados, y es así como van a ir pudiendo consolidar su autoestima. Seligman dice, la autoestima es un subproducto de hacerlo bien, Muchas veces yo voy generando la confianza de que puedo hacer las cosas que me van pidiendo.
Entonces es muy importante que aumentemos la frecuencia en la que exponemos a los chicos a climas emocionales positivos y a experiencias de aprendizaje inmersas en un clima emocional positivo, en el que se valide el error, por supuesto, como parte del proceso, y en el que se propongan experiencias que los chicos tengan los recursos para resolver. Una de las maneras para aumentar las probabilidades de que los chicos desarrollen optimismo, Seligman explica muy claramente también, es exponerlos a experiencias de logro. Él dice, tenemos que encontrar la manera de que los chicos tengan una experiencia de logro atrás de la otra. Por supuesto que esto convive con situaciones que no pueden resolver. De la vida eso, la vida se encarga de eso van a encontrar un montón. Pero es sumamente importante que cuando hablamos de experiencias de aprendizaje preparadas y pensadas para ellos de manera específica, seamos sumamente cuidadosos en qué les proponemos y en darle las configuraciones que necesiten para que puedan resolver, para aumentar las probabilidades de que la experiencia sea grata y de que la puedan disfrutar y que podamos construir bienestar sobre eso. Cuanto más asocien los chicos las experiencias de aprendizaje a un clima emocional de bienestar, más aumentamos las probabilidades de que sigan aprendiendo y que lo puedan hacer de manera exitosa y vayan construyendo la imagen así de que ellos pueden aprender, para ir consolidando así su autoestima. Y la verdad que si analizamos un poco todo lo que estamos viviendo, lo que nos tocó a todos vivir este año, coincido con Martín que todos aprendimos un montón de cosas y tuvimos que activar recursos que no sabíamos ni que teníamos. Pero creo que si hay algo que nos confirmó la pandemia, es que vivimos en un mundo volátil, complejo, incierto y ambiguo. Estas 4 cualidades se le atribuían al siglo XXI, había un consenso internacional en caracterizarlo de esta manera, antes de la pandemia. Se considera hoy que con lo que sucedió, con lo que está sucediendo, se exacerbaron esas 4 cualidades que ya caracterizaban al siglo, ¿sí? Que aumentaron, ¿sí? Digamos que se dan, pero de manera más fuerte, ¿sí? Y si hay algo que también nos enseñó la pandemia, es que el mundo necesita de las nuevas generaciones el alto desarrollo de lo que se llaman habilidades blandas, ¿sí? El mundo necesita personas flexibles, empáticas, creativas y compasivas. Es una de las pocas certezas, les diría, que tenemos en esta era tan incierta y ambigua, ¿sí? Con lo cual parece tener sentido ir hacia ahí. Y si analizamos un poco esas habilidades, de las cuales hay también un consenso internacional en relación a que son las que se necesitan hoy en día, ¿sí? Para resolver los problemas que este mundo propone, son habilidades que mejoran el clima emocional. Son habilidades que construyen bienestar individual y social, con lo cual parece tener sentido invertir tiempo y esfuerzo en ir hacia ahí y tratar de linkear las experiencias de aprendizaje en relación a la forma como las proponemos y a cómo las presentamos a los grupos, buscando desarrollar esos pilares, ¿sí? La verdad es que hoy sabemos que el manejo de las emociones es fundamental para el éxito en la vida. Sabemos que importa más la capacidad percibida que la capacidad real, de ahí la importancia de fortalecer la autoestima. Sabemos que la eficacia para aprender algo está relacionada con el ambiente emocional en el cual se está aprendiendo. Sabemos que cuando estamos motivados con algo, aprendemos mejor, y que cuando nos emocionamos con algo, también
aprendemos mejor. Eso es un desafío enorme en esta era, porque como bien dijo Martín, somos adultos analógicos intentando motivar a niños digitales. Es un desafío enorme, vuelvo a repetir, porque lo cierto es que el desafío a nosotros nos piden, o la educación pretende o se propone, usando información verbal, secuencial, lineal y lenta, motivar y emocionar a chicos que desde que nacieron viven en un mundo que les ofrece experiencias visuales, holísticas, instantáneas y veloces, con lo cual realmente es un desafío en el cual estamos inmersos y que por supuesto que le tenemos que dar batalla y tenemos que encontrar la manera. Pero una de las formas de encontrar la manera es primero modelando esas emociones que queremos desarrollar y que queremos estimular en los chicos, y es empatizando con ellos. Tenemos que empatizar, tenemos que ponernos en su lugar, tenemos que entender que es muy poco atractivo para ellos lo que tenemos para proponerles, y desde ahí intentar construir motivación. ¿Sí? Para poder hacer eso tenemos que primero aceptar y asumir que tenemos una analógica manera de entender las cosas, que por cómo fuimos criados, que por cómo fue nuestra infancia y por cómo fue nuestra formación, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿sí? Para buscar experiencias para encontrar experiencias analógicas. La forma en la que fuimos formados como profesionales es extremadamente analógica. Entonces, aceptando y entendiendo eso, es que vamos a poder empezar a construir con ellos motivación para poder despertar emociones positivas y aumentar sus probabilidades de aprendizaje. Tenemos además que ser conscientes que hay muchas cosas que tenemos para enseñarles que ellos no saben. ¿Sí? Saben muchísimo más que nosotros de manejo digital. Saben muchísimo más que nosotros resolver problemas relacionados con el mundo digital. Y eso también lo tenemos que aceptar y se los tenemos que decir y se los tenemos que destacar, porque no deja de ser una virtud en esta era, digamos, es de las más deseadas, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos mucho para enseñarles, ¿sí? Y que todo el valor agregado de lo que tenemos para enseñarles no está en los libros, ¿sí? Entonces, partiendo un poco de esta situación y siendo conscientes de todo esto que está sucediendo en relación a lo que les pasa a ellos con toda esta transformación y lo que nos pasa a nosotros, tratemos de enseñarles todo aquello que no pueden encontrar en Google, ¿sí? Enseñémosles a identificar y a registrar sus propias emociones. Para eso creo que los ejercicios de Flor pueden ser una muy buena herramienta. Enseñémosles a respetar las diferencias. Vivimos en un mundo extremadamente globalizado, en donde ellos van a interactuar con personas de manera muy fácil y simple, con personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, con diferentes maneras de entender el mundo. Es sumamente importante que ellos puedan entender la diferencia y respetar la diferencia. La educación inclusiva y el hecho de que haya chicos con discapacidad en escuelas comunes es un excelente terreno para poder trabajarlo y nos da una mano enorme para que lo podamos hacer. Enseñémosles a trabajar de manera colaborativa, enseñémosles que trabajando con otros el producto de lo que realicen va a ser seguramente mucho más rico que si trabajaran solos y que tiene mucho más sentido ayudar, que cuando uno puede ayudar, ayuda y eso enriquece al grupo en su totalidad. Enseñémosles a conocerse a sí mismos, a identificar los estados emocionales que están transitando, cuáles son las maneras asertivas de expresar esas emociones y qué efectos producen en los otros o en los demás. Y enseñémosles a confiar en ellos mismos.
enseñémosles a centrarse en sus fortalezas, a poder identificar en qué son buenos, para sobre eso poder compensar aquello en lo que no son tan buenos, partiendo del concepto que este mundo necesita personas diferentes, con diferentes desarrollos de habilidades para hacer distintas cosas. Y se une nuevamente con lo que es el trabajo en grupo y colaborativo. Y en este desafío enorme, y en esta empresa de llevar a los chicos hacia este lado, seamos extremadamente compasivos con nosotros mismos, porque la verdad que el año que nos tocó vivir fue sumamente difícil para todos, para quienes están en el mundo docente y para quienes tienen hijos, nivel de dificultad, grado máximo, le diría, la cantidad de desafíos que hubo que afrontar fue enorme, con lo cual el hecho de ser compasivo con uno mismo también modela las emociones que queremos transmitir. Así que esto es un poco lo que tenía preparado para compartir hoy con ustedes. Vuelvo a agradecer la posibilidad de haber participado en estas jornadas y celebro que se hagan jornadas cuyo objetivo sea el bienestar. Gracias, María. Excelente tu ponencia. Vamos a pasar ahora a escuchar a la licenciada Mariana Chúa, que es docente, profesora de atención plena y procesos de gestión emocional, cuyo tema de abordaje va a ser Mindfulness Parenting, ser padres y docentes en pandemia. Gracias, Mariana, te escuchamos. Gracias a todos, gracias Paola. Un placer escuchar a mis compañeros. Y mientras comparto pantalla les cuento que mientras pensaba qué tema tocar, ¿sí? Qué tema sería bueno tocar dado el tiempo que tengo y la cantidad de expertos que hay en las jornadas, elegí contarles acerca del Mindful Parenting, o crianza consciente, dada mi experiencia con niños, propios y ajenos, y bueno, un poco desde la vicedirección del nivel primario, y atravesando esta pandemia, habiéndola atravesado con más de cursos dados con 450 padres, docentes, niños, ¿sí? Como herramienta de la vida para cambiar esta forma de ver el mundo. Por eso agradezco a todos ellos, porque mucho de lo que ustedes van a escuchar hoy tiene que ver con esas experiencias recientes. Por eso no puedo comenzar de otra manera que hablando de mi estrés, del nuestro, del tuyo, del mío, y cómo esto condiciona las relaciones con mis hijos y con mi entorno. Y lo mismo le sucederá a ustedes, ¿sí? En lo cotidiano. Para graficar esto, comparto este gráfico, parte de un modelo que desarrolló una psicóloga que se llama Elaine Miller Karas, que es el modelo de resiliencia, de nuestra propia zona de resiliencia y recuperación, y está representada por estas dos líneas negras paralelas, como ven acá, y esta línea amarilla que sube y baja representa los eventos de la vida, las situaciones, eventos traumáticos, imprevistos, emergentes. Para este modelo, el trauma está definido como mucho, demasiado rápido. Y la experiencia de que sea mucho, demasiado rápido, no le permite a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, regularse, lo cual debería suceder en forma natural, ¿sí? Porque ante una abrumación del sistema nervioso, este se activa preparándose para atacar, ¿sí? Para huir o quedarnos paralizados. Es el sistema de lucha, huida o parálisis encendido. Como lo ven en este gráfico, la curva sube y baja. Y luego, y por acción de ese sistema nervioso, pero el parasimpático, el que baja, esta curva debería bajar, regulándonos naturalmente, desde a partir del dormir, el buen dormir, socialización, una vida saludable, el juego, ¿sí? Tan importante, chicos y grandes. Es muy importante porque el sistema nervioso es todo un sistema de adaptación, ¿sí? Aunque, bueno, según estudios en neurociencia sabemos que a nuestro cerebro le importa más defendernos que seamos felices, ¿sí? Por eso el bienestar se construye, pero el cerebro siempre manda alertas sobre nuevos escenarios, ¿sí? Y nos avisa sobre el peligro, real o imaginario, ¿sí? Pero esto a la larga nos daña mucho, 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 daño físico y daño emocional. Y en momentos de mucho, mucho estrés, como por ejemplo el que podemos estar viviendo ahora, hay tanta información entrando al sistema nervioso demasiado rápido y salimos de esta zona de resiliencia, como ven en el gráfico,
Y lo hacemos recurrentemente, en un mismo día, y esto se sostiene en el tiempo, porque estamos en tensión constante. Y el cuerpo ya no tiene los recursos para volver naturalmente a nuestra zona de resiliencia y recuperación. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí? Si no hacemos algo para gestionarnos, podemos entrar en ciertos estados, agotados, desconectados, fatigados, ¿sí? O podemos estar también sobreactivados, muy ansiosos, como hipervigilantes, muy enojados, agotados, ¿sí? O muy activos. Esto nos puede suceder en el mismo día, una y otra vez. Cuando esta línea amarilla, que son los eventos traumáticos, se excede hacia arriba y hacia abajo, nuestra propia zona de resiliencia, ¿sí? Y esto, a ver, en relación con los hijos, es súper concluyente si pensamos que el estrés de los padres es determinante en relación a ellos. O sea, que en entornos donde los adultos son reactivos, desconectados y con pocas herramientas de autogestión, crecen niños reactivos, desconectados y con pocas herramientas de autogestión, ¿sí? Y esto es porque las emociones son realmente contagiosas, las neuronas en espejo, ¿sí? Tomen en cuenta que cuando pasamos un tiempo con niños, generalmente, naturalmente, suceden algunos conflictos propios del rol de cuidadores, ¿sí? Y nuestros propios intereses chocan con los intereses de ellos, que son nuestros hijos, ¿no? Nuestros niños. Y estos conflictos pueden desencadenarse justamente por falta de herramientas, ¿sí? Primero de gestión emocional, obviamente, que nos preparen y ayuden a gestar, a forjar, a cultivar hábitos mentales saludables en relación a los vínculos con los hijos. Y con los alumnos también, porque lo mismo pasa en ámbitos escolares, ¿sí? Un cuidador puede ser un docente, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, que tiene hijos, niños a su cargo, puede estar viviendo lo mismo, una falta de herramientas porque no nos prepararon para esto, ¿sí? Estas habilidades blandas de las que hablaba María. Y en este punto sería bueno preguntarnos por qué ser cuidadores puede ser tan estresante, ¿no? ¿Por qué ser padres, ser docentes? ¿Y por qué cumplir esos roles puede ser tan estresante, ¿sí? La paternidad es una de las tareas de la vida más absorbentes que implican más responsabilidades. Aún así, uno la ejerce y se brinda con todo el amor, con mucha alegría, con orgullo, ¿sí? Con plenitud. De hecho, esto de criar hijos, de tener nietos, ¿sí? Puede ser el trabajo más, entre comillas, satisfactorio que alguna vez podamos tener, ¿sí? Trabajo entre comillas. Y esto de ser buen padre o una madre, tal vez sea nuestra más elevada ambición en la vida. ¿Y qué sucede? Que lo queremos hacer tan bien, ser los mejores que podamos, que puede ser en sí mismo una fuente de mucho estrés, mucho estrés. Y esto tiene que ver con que al cuidar de los hijos y organizar la vida familiar, con todos los cambios que eso implica, desafíos constantes y un balance de nuestro tiempo, de atención, de energía, de recursos, ¿sí? Puede llevar a que nos olvidemos de cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y cuando no tenemos esos recursos internos, ¿sí? Estas situaciones de estrés en esta vorágine, con este ritmo de vida acelerado en el que vivimos, esto puede desencadenar, por supuesto, en enojos constantes, irritabilidad, en esto que decían mis compañeros de mesa, de ciertos padecimientos o desórdenes, ¿sí? Que están interfiriendo todo el tiempo con nuestro rol, ¿sí? Les pasa a los chicos y a nosotros nos pasa como papás, con el rol de cuidadores en general. Y se descubrió que cuando estamos bajo estrés, como dice acá, las habilidades parentales colapsan. Esto es fruto de investigaciones, ¿sí? Y sucede también que por más que hayamos hecho todos los cursos impecables, divinos, y leído y presenciado y conocido sobre paternidad, de cómo ejercer este rol, ¿sí? Esta parentalidad, bajo estrés. Nos olvidamos de todo, ¿sí? No podemos aplicar todo eso que aprendimos, ¿sí? Porque cuando estamos en tensión, justamente nos olvidamos de todo eso, porque el cerebro está tomado, está secuestrado por las emociones aflictivas que
que nos hacen llegar a la cresta y nos hacen estallar en ocasiones, y no podemos pensar con claridad, no podemos discernir, no podemos hacer uso de nuestras capacidades más elevadas en términos del cerebro, ¿no? Y justamente esta crianza consciente que yo quiero mostrarles a ustedes hoy en este ratito que podemos compartir, es la forma, ¿sí?, de acercarnos a nuestro propio estrés y a ellos, ¿sí? Nuestro propio estrés primero como padres y cuidadores para gestionar de forma más eficiente ese estrés, que es el corazón del programa de reducción de estrés, ¿sí? Ayudándolos a ellos a aprender a regularse, ¿sí? Es, en tiempos como los actuales, el mindfulness nos puede ayudar mucho a esto que están viendo en la pantalla, ¿sí? Tomando en cuenta que la corteza prefrontal de los chicos no está formada, porque tienen su cerebro en construcción, ¿sí? Ya que, a ver, el completo funcionamiento del sistema nervioso sucede en los chicos alrededor de los 24 años, ¿sí? Un montón. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? Sucesivas investigaciones han arrojado que el cerebro del niño es como una casa que se está construyendo, ¿sí? El superior, que es esta tapita de acá, es la parte más evolucionada del cerebro y es la responsable del pensamiento más complejo, ni más ni menos, y está desarrollado muy, muy poquito al nacer y empieza a crecer durante la primera infancia y durante la niñez. ¿Y cuáles son las funciones de ese cerebro superior que los niños no tienen formado? Planificación, escuchen esto, y toma decisiones serias. Regulación de las emociones y el cuerpo. Percepción personal, ¿sí? Flexibilidad y adaptabilidad. Empatía, moralidad. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Son funciones que el cerebro de los niños no está preparado para realizar por sí mismo. Necesitan ayuda. Ese cerebro necesita ayuda. Y esto primero presenta una gran responsabilidad para vos, para mí, para todos los que están escuchando y todos los demás también. Y genera mucho impacto en este rol de padres, docentes, cuidadores, porque nosotros, los adultos referentes, deberíamos oficiar de corteza prefrontal, siendo el adulto estable, seguro, regulado, confiable, en términos de regulación emocional, ¿sí? Porque así como las emociones aflictivas, el enojo, la ira, la angustia, la rabia y otras son muy contagiosas, también lo son la calma y la compasión. Por eso, el entorno de crianza es tan determinante, importante, impactante en la forma de ser y estar de los niños, ¿sí? Por eso me parece importante en este punto, y voy a compartir otra pantalla, quiero compartir con ustedes un cuento que tiene que ver con algo que aprendí de grande, que es que las historias fueron escritas y creadas para que los niños duerman y los adultos despierten. Eso ha sido muy revelador para mí, sobre todo como escritora. Entonces, vamos a volver acá y quiero contarles que esto es para mí muy revelador, fue para mí muy revelador y suelo compartirlo en las reuniones de padres. Así que es muy cortito, pero muy potente. Así que los invito a escucharlo y a verlo para seguir compartiendo, ¿sí? Va. Ahora no, Bernardo. Un cuento de David McKee. Hola, pa, dijo Bernardo. ¡Auch! Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Oh, ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ah, ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado. Luego, el monstruo entró a la casa.
Grrr, grrr, hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo. Y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida. Luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo. Y rompió uno de sus juguetes. Vete a la cama, ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo subió las escaleras. Pero si yo soy un monstruo, dijo el monstruo. Oh, ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Bien. Cuánto por reflexionar, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de ellos y estamos hablando de nosotros. Y qué importante es, tanto para ellos como para nosotros, sentirse mirados, sentirse vistos. Digo para ellos, pero también para nosotros, ¿sí? Y en este punto, ¿qué es Mindful Parenting en concreto? Es un entrenamiento de la atención plena, ¿sí? Y está dedicado a la educación de los hijos, a cultivar nuestra conciencia para darnos cuenta de cómo nos estamos relacionando con ellos, ¿sí? Cómo los estamos acompañando en su evolución. Mindful Parenting tiene en cuenta nuestro temperamento, ¿sí? Nuestras necesidades, ¿sí? Y también su temperamento y sus necesidades, la de nuestros hijos, ¿sí? Con este entrenamiento desarrollamos la capacidad de poder escucharlos con total atención, ¿sí? Mientras interrelacionamos con ellos. No solamente que nuestro cuerpo esté presente, mientras nuestra mente está ocupada, está en otro lugar, o preocupándose por qué hacer cuando terminemos de estar ahí con ellos. No sé si les pasa, sean sinceros, o incluso sintiéndonos mal porque incluso en ese momento deberíamos estar haciendo otra cosa. Mindful Parenting trabaja la aceptación, muchas veces, de realidades con las que no contábamos, ¿sí? Esta incertidumbre, trabaja las expectativas no cumplidas, que nos ocasionan aflicción, pensamientos que nos provocan estrés, emociones que también nos provocan estrés. Y es ese estrés el que va a marcar con mucha diferencia la manera en la que vos te relacionás con tu hijo, en la que yo me relaciono. Y si no, vos pensás, cuando tenés una situación difícil o estás realmente en estrés, pasamos de 0 a 100 en muy poquitos segundos. Con una mano en el corazón decime, ¿vos te tomás después el tiempo de bajar de 100 a 0 para poder volver a conectar con tu hijo, con el que tenés enfrente? Bueno, seguramente no. ¿Sí? Lo tomamos de forma muy improvisada. Y desde esta improvisación no hay reflexión, no hay una respuesta delicada y atenta a lo que está pasando. Existe la reacción y listo, ¿sí? Se pierde sentido la situación por no saber lo que necesitamos en este momento y nos paralizamos, ¿sí? Mindful Parenting nos ayuda a aceptar cómo estamos, cómo nos encontramos, ¿sí? Nuestra propia reactividad, a conocer más sobre nosotros mismos, sobre nuestros patrones, ¿sí? Sobre nuestra historia, las formas de reaccionar, y nos permite elegir desde qué forma nos queremos relacionar nosotros a partir de este momento que ya está pasando, ya es, este momento es. Y nos ayuda a querernos, a cuidarnos para cuidar mejor a otros, ¿sí? A veces este cuidado empieza por aceptarnos, ¿sí? Y aceptar nuestras
debilidades y fortalezas como padre, como madre, como docente, como adulto, y aceptar que no puedo hacer todo lo que quiero, no puedo llegar a todo y a todos, y que tengo mis prioridades, y que a veces no puedo cumplir con las prioridades que nos han contado, o que algún mandato me marca, o que otras personas marcaron y nos inculcaron, ¿sí? A veces es tan sencillo como permitirnos ser para que otros se permitan también ser auténticos, genuinos, y cumplir y acompañarnos en su propósito. En Mindful Parenting trabajamos todas las emociones creando espacios, ¿sí?, de cuidado desde donde vos puedas sentirlas, ¿sí?, las puedas explorar, las puedas aceptar y las puedas transformar, ¿sí? Es un entrenamiento desde el cual también vas a poder resolver y reparar conflictos incluso entre los hermanos, ¿sí? O tuyos con tu pareja, o tuyos con tus hijos, ¿sí? Y saber cómo actuar cuando nos exceden, cuando se dan, inclusive, como les dije, entre hermanos esa situación, ¿sí? Hablar de tus límites y ayudar a tu hijo a poner límites también. Y esto es también trabajar la autonomía y la interdependencia mediante la confianza y la seguridad que necesitas para empezar a soltar y acompañarlos de la mano a cumplir ese propósito que tienen, ¿sí? Bien, para finalizar, esto es un entrenamiento tuyo, en tu propio desarrollo personal, a partir del mindfulness. Por eso el impacto no es familiar solamente, sino que esto impacta e influye favorablemente en todos los aspectos y ámbitos donde sos protagonista y donde te moves, en el profesional, en el personal, con tus amigos, como papá, como mamá, como docente, ¿sí? Hay formaciones que son súper importantes, pero esta crianza consciente es muy relevante por el impacto que tienen las personas, en las personas que más afecto me tienen y a las que más afecto les brindo yo. Un momento ahora muy propicio para comenzar y cultivar estas habilidades. Todos tenemos grandes caudales y reservas de calma en el interior. Solo debemos entender que hay que aprender a hacerlas salir y hacerlas aflorar para poder irradiar eso y vivir una vida más plena, ¿sí? Con hábitos mentales saludables, como todos decían mis compañeros. Así que ser ese adulto estable depende de vos, ¿sí? Hay herramientas, pero depende de vos, es tomar la determinación, ¿sí? Para que ellos se miren en tu inteligencia emocional y los puedas ayudar a ellos, ayudándote primero a vos. Así que gracias. Espero haber cumplido con los tiempos, creo que sí. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Excelente la mesa, me encantó escucharlos a todos. Así que, bueno, voy a pasar a leerles un poquito las preguntas, ¿sí? En primera instancia, preguntas para Martín. Nos han preguntado qué podemos hacer para controlar o disminuir el uso de dispositivos en los niños y promover los hábitos saludables, como por ejemplo el tema del sueño. Bueno, excelente la pregunta. Va a lo más central de lo que expuse. En primer lugar, es muy importante que los chicos no tengan pantallas a la noche en el cuarto, ¿sí? Eso es como un aspecto básico de la higiene del sueño. Las pantallas emiten una luz que para el cerebro es equivalente a señal de amanecer. Estamos genéticamente diseñados en nuestro cerebro para despertar de día y dormirnos de noche. Entonces, una de las primeras medidas de higiene del sueño es que los dispositivos queden en lugares comunes de la casa o que se carguen en el cuarto de los padres, porque si no, no tenemos acceso a eso. Después, lo siguiente que yo recomiendo es que para limitar la cantidad de tiempo, primero tenemos que ser conscientes de la cantidad de tiempo. Y créanme que en la gran mayoría de los casos no lo somos. ¿Y cómo podemos ser conscientes? Instalando aplicaciones de control parental. Existen, por ejemplo, si vos tenés un dispositivo, un iPhone, Apple, bueno, Apple tiene un sistema de control familiar de dispositivos, que vos lo podés instalar en el teléfono, en otros dispositivos. Si tenés un sistema o un teléfono con Android, tenés la aplicación Family Link, que también te permite instalarlo en el teléfono o en los dispositivos de los chicos. Entonces vos desde una aplicación de tu celular simplemente lo abrís y te informa
qué cantidad de tiempo están utilizando el dispositivo. Existen algunas también aplicaciones que se pueden comprar. Yo utilizo una que es la más completa de todo, a mi entender, que se llama Custodio, con Q, Custodio, que tiene para 5 dispositivos. Entonces, eso de dame la tablet, dame el celular, no, déjame, es mío, ya no debería ocurrir eso. Eso es una situación muy violenta y desagradable. Entonces, suponete que lo llamás, chicos, vamos a cenar, y no vienen. ¿Sabes lo que yo hago? Simplemente aprieto el botoncito, bloqueo los dispositivos, y a los 30 segundos se están bajando todo porque no tienen nada que hacer, ¿sí? Entonces, actividades que proveen, digamos, favorezcan el sueño, tienen que tener un nivel de reducción de la actividad, es una transición de la actividad. Entonces, intentar que, por ejemplo, la actividad física no sea tan tarde, sobre todo hacer actividades más relajantes. Cuando va al cuarto, la lectura, por ejemplo, la lectura es algo espectacular. Empezás a leer y te empezás a relajar, y se te empiezan a cerrar los ojos y te dormís con el libro arriba del pecho. Pero creo que el principal problema es que los chicos tienen acceso a los dispositivos adentro del cuarto. Entonces, los padres no monitorean eso. Entonces, al tener un acceso libre y restricto, con estímulos las 24 horas, eso es lo que genera también las alteraciones. Así que mi sugerencia, saquen los dispositivos del cuarto, instalen control parental, aplicaciones de control parental, y sobre todo ofrezcanle alternativas: yoga, meditación, cocinar, lectura, salidas, que les permitan gastar energías, porque también estamos teniendo como un estilo de vida excesivamente sedentario, que genera muchas veces que los chicos llegó la noche y están como, no pueden parar, ¿no? Tienen un nivel de batería que todavía no se les acabó. Bárbaro, muchas gracias, Martín. Creo que es súper aplicable a todos los que nos pasa hoy en nuestras casas, ¿no? Me parece que no hay una casa donde no haya problemas con el uso de internet, la tablet, la Play, así que bueno, excelente tu charla. Gracias. Bueno, después tenemos una pregunta para Florencia acerca de si el yoga se puede utilizar como un recurso terapéutico preventivo o bien como un recurso para tratamiento de las afecciones en salud mental. Muchas gracias, Pau. Sí, completamente. El yoga es terapéutico de por sí y yo agregaría que es sanador, porque va trabajando a nivel de distintas capas de nuestro cuerpo, ¿no? A nivel físico lo que hace es trabajar oxigenando y estirando y elongando y sacando estrés sobre nuestras articulaciones, los músculos y demás. Trabaja a nivel órganos porque los desintoxica y hace que funcionen mejor. Trabaja a nivel sistemas, equilibra el sistema nervioso, sistema endocrino, sistema circulatorio, sistema respiratorio, y sabemos que si equilibramos el sistema nervioso y el endocrino, estamos equilibrando todo el panel de control de las emociones del cuerpo, y también trabaja a nivel energético, ¿no? Ese cuerpo sutil que no vemos, no manifestado, que también necesita estar en equilibrio. Sirve mucho para trastornos leves de déficit de atención, que con la práctica del mindfulness por ahí no se requiere medicación, y para cualquier trastorno en general, ansiedad, pánico, funciona, depresión también funciona muy bien. Por supuesto que siempre es una alternativa más, ¿no? Que siempre tiene que estar la consulta al médico, que siempre tenemos que trabajar holísticamente, significa que trabajamos en equipo, trabajamos en grupo, pero el yoga sí que ayuda mucho, y lo puedo decir desde la experiencia propia, porque a mí me cambió la vida cuando comencé a practicar yoga, y me hizo muy, muy bien a todo nivel. Así que lo recomiendo de corazón. Buenísimo, Flor. Gracias por tu respuesta. Bueno, después una pregunta para María, sobre si considerás que la utilización de pantallas en este año de pandemia ha afectado el aprendizaje en los niños. Es una inquietud de muchos. Afectado, es imposible que no haya sucedido eso, ¿sí? Claramente lo modificó, sin duda. Ahora, sí no coincido con la premisa de que el año estuvo perdido o que el año no sirvió para nada, que uno escucha mucho por ahí. Hablando siempre, y quiero hacer esta diferencia, de chicos que han tenido la oportunidad de continuar con la escolaridad, ¿no? Por supuesto que sí, es un desastre para los chicos que no han tenido experiencia escolar alguna,
por diferentes razones socioculturales, pero en los casos de los chicos que han podido continuar la escolaridad a través de propuestas digitales, lo que creo es que ha habido, lo que para mí es positivo, mucho más oportunidad de desarrollo de habilidades de las que veníamos hablando, de habilidades blandas. Necesariamente han tenido que desarrollar la flexibilidad, la creatividad, el manejo de diferentes plataformas en diferentes formatos, y menos tiempo tal vez, o menos tiempo, vamos a decir menos tiempo y menos precisión en algunos contenidos específicos, pero la verdad que el objetivo de trabajar contenidos en la escuela es el de desarrollar habilidades, con lo cual, en definitiva, por otras vías se terminaron desarrollando habilidades. Muchos docentes refieren inclusive que han observado que en los encuentros virtuales una enorme diferencia entre lo que eran a principio de año y lo que son a fin de año, notando mucho más capacidad en los chicos de espera y de tolerancia frente a la conexión que es mala, frente a escuchar a otro que expone, los notan mucho más regulados que lo que sucedía inclusive en la clase, y también notan, esto lo he escuchado bastante, muchas más actitudes colaborativas, de que los chicos dan soluciones frente a imprevistos, entonces le dan consejos a la maestra de cómo mejorar el audio, cómo hacer si la conexión no es buena, o le dan un tip a algún compañero cuando no se lo escucha, como que se ha despertado una actitud mucho más colaborativa también entre ellos, con lo cual no, perdido bajo ningún punto de vista, sí, ciertamente fue un año diferente, y ojalá traslademos a lo que viene todas las habilidades que tuvimos que aprender y desarrollar con esta pandemia. Sí, excelente, coincido con vos, me parece que ha sido, dentro de lo difícil del año, ha sido una experiencia positiva en muchos aspectos. Totalmente. Bueno, y por último, una pregunta para Mariana, sobre si considerás que hay más problemas en lo que es la función maternal actualmente que en otras épocas, y de ser así, ¿por qué aparecen estas dificultades en padres y madres a la hora de la crianza de los niños? Sí, que las hay. Pero más problemas. Y esto tiene que ver con mucho de lo que hablamos hoy, tiene que ver con esas habilidades blandas que antes no eran necesarias justamente por el entorno histórico. A ver si me explico. A ver, históricamente los papás no sufrían de este estrés, del estrés que estamos sufriendo ahora, porque tanto la economía como la organización de la sociedad en sí misma se basaba en grupos humanos y familiares como más numerosos y tendientes a lograr ciertas cuestiones más puntuales, ¿sí? Se educaba para la cultura del trabajo, y ahora necesitamos estar preparados para lo incierto. Y esto tiene que ver con esas habilidades blandas, y es muy estresante para quienes piensan que no tienen los recursos, pero los tienen. Entonces, a ver, el ocio y la comunicación entre nosotros, ¿no? Antes era algo natural, absolutamente más natural. El trabajo era mucho menos intenso, ¿sí? Y el compartir las tareas entre varios era normal. El hecho de que funciones que son vitales, que son naturales, como tener hijos y educarlos, se haya vuelto más estresante y cada vez esté en aumento este estrés, creo que se debe a que la sociedad donde vivimos todos se perdió el contacto con la base vital, con las raíces naturales. Eso perdimos y hay que recuperarlo, ¿sí? En Mindfulness trabajamos con la mirada de principiantes, ¿sí? Con esto de volver a ver las cosas, y aunque ya las hayamos visto, instalar esto de, es la primera vez que lo veo, que lo hago, que respiro, ¿sí? Bueno, trasladar ese aprendizaje a la vida misma y volver a conectar con esas raíces. Y recursos tenemos, los recursos son internos, todos los tenemos. El tema es que, como les decía hace un ratito, hay que aflorarlos, pero podemos hacer algo. Y sí, bien, hay mucho por hacer. Buenísimo, sí, muy interesante ese aspecto. La verdad que uno nota en todas las consultas como un aumento de esto de las dificultades de los padres, y por ahí también se basa en la dificultad de los papás de no poder encontrar su propio bienestar y de esta manera no poder volcárselo a los hijos, ¿no? Por eso me parece que más allá de los niños, tan importante enseñar todo esto a los papás, que encuentren su bienestar ellos en una primera instancia. Es fundamental, es cuidarme yo para cuidar mejor a los que tengo que cuidar, ¿sí? Con más amor, con más dedicación y estar presente, ¿sí? El parenting trabaja eso. Bueno, en realidad todos los que hablamos hoy estamos trabajando con eso. Esto de
generar herramientas que están en mí, potenciarlas para después poder brindar eso, porque esto como se pasa por el cuerpo, todo esto que estamos hablando, tenemos que vivenciarlo, la mejor manera es encarnando todas estas prácticas y volver a esa raíz natural, de forma que ellos vean, somos espejos de ellos, ¿sí? Así que por ahí es. Bueno, y en YouTube les cuento que todas son palabras de agradecimiento, de felicitaciones. Muchos quedaron muy contentos y conectados con el video de Bernardo, el cuento, así que bueno, se los transmito. Todos nuestros oyentes muy, muy contentos de haber participado en estas jornadas. Hernán, te dejo a vos las últimas palabras. Bueno, también, la verdad, impecable. Algo que año a año va mejorando es la calidad y la heterogeneidad y la integración de los distintos conocimientos y esta mesa de niños, de educación, de vínculos. O sea, de cada uno de ustedes podría hablar 6 horas y nos quedaríamos todos escuchando, porque realmente es tan actual, tan necesario, ¿no? Porque decir, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos nosotros los padres? Así que la verdad que agradecerles a Florencia, a Martín, a María, a Paola, a Mariana. Bueno, recalcar, desde Global estamos haciendo intervenciones con Mariana de parenting, estamos haciendo intervenciones. Chicos y chicas están más que convocados y vamos a armar alguna actividad, sin duda, porque este es un tema central, el tema de el impacto de lo medioambiental. Es muy esencial el impacto medioambiental en las poblaciones infanto-juveniles, y este es un contexto absolutamente diferente, extraño, incierto, como dijeron todos en sus disertaciones, así que hay que trabajar en eso. Agradecerles, comentarles, ahora a las 12 tenemos una mesa especial, que es en realidad más que una mesa, vamos a hacer se llaman baños de gong o algo así, pero vamos a tener gong, una cosa muy nueva, así que los invito a todos los oyentes y a ustedes también. Y después a la tarde seguimos con educación, vamos a tener comunicación consciente o comunicación no violenta, como le llaman otros, y vamos a tener neuroeducación. La verdad que también va a tener un nivel excelente, los invito, los convoco, y bueno, nos vemos a las 12, ¿sí? Gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias,